Bueno, continuemos. Entonces, lo que hicimos es el producto vectorial de K por I y de K por J para llegar a un vector que esté definido en I y en J. O sea que la velocidad de B absoluta, y que es igual a la velocidad relativa, por lo que dije anteriormente, es un vector que va a estar colocado en B, y como ustedes ven, va a ser un vector que va a estar hacia la izquierda, ¿sí? Porque omega está antihorario, entonces el vector va a ser tangente a la trayectoria que sigue B respecto de A, una circunferencia, y el sentido va a estar hacia la izquierda. Por eso es que tenemos una componente en el eje de las X, o sea, según el versor Y, negativo. Y sobre el eje de las X, perdón, y sobre el eje de las Y va a ser positivo. Va a estar un vector así, entonces la proyección sobre el eje de la X va a ser negativa, y sobre el eje de las Y va a ser positiva. Bueno, esto se lo digo para que vayan viendo que va resultando. Ustedes tienen que también ver si les está resultando. Bien, una vez que yo he obtenido la velocidad de este punto, puedo seguir caminando, le digo yo, prosiguiendo, sería, sobre el mecanismo para ir determinando los demás puntos, las velocidades de los demás puntos característicos del mecanismo, que son justamente los puntos de articulación, o cualquier otro punto que pertenezca a esos eslabones. Pero primeramente yo tengo que determinar las velocidades de los puntos característicos, que son justamente las juntas, o sea, los puntos B, el punto C de este mecanismo. Entonces, llegué a encontrar qué velocidad tiene B. Y ahora quiero saber qué velocidad tiene C. Por lo tanto, voy a traer mi sistema auxiliar, X1 y 1, y lo voy a colocar en B, como hemos hecho. Entonces ahora vamos a plantear la velocidad de C vista desde B. Entonces, la velocidad del punto C absoluta, la velocidad del punto C absoluta, la velocidad que tiene este punto mirada desde mi sistema absoluto XY, va a ser la velocidad de traslación del sistema auxiliar, cómo se traslada el punto B, que lo acabamos de obtener, que es la traslación, que es cómo se mueve según una trayectoria circular respecto al punto A. Eso va a ser la velocidad de B, la traslación del origen del sistema auxiliar, más la parte de rotación, que sería cómo rota, cómo se mueve el punto C, pero respecto del sistema auxiliar, o sea, respecto del punto B. ¿Y qué sería eso? Esta parte, velocidad de C respecto de B, que es una velocidad de rotación. Por lo tanto, va a ser un omega de la barra CB por el radio de C respecto de B, o sea, un vector que nace en B y termina en C, este vector posición. Y que no es más que la barra, básicamente. Por lo tanto, esta velocidad de rotación pura, la parte de rotación pura de la ecuación, va a ser un vector, esto, omega por el radio de CB, va a representar un vector que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto C rotando respecto al punto B. Es decir, es como si nosotros, como les explicaba cuando hemos hablado del método de movimiento relativo, que es lo que estamos aplicando acá, hago que el punto B sea un centro instantáneo o polo de velocidad, que lo hago cero a este. Por lo tanto, ¿qué voy a mirar solamente? ¿Y cómo rota C desde respecto de B? Que es esta parte que está acá. ¿Está bien?
Y justamente ese vector es un vector que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto C rotando la barra CB respecto del punto B, por lo tanto el punto C sigue una trayectoria circular con centro en B. Y el vector velocidad va a ser tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular a la barra BC. Esto me permite saber qué dirección va a tener este vector, omega CB por RCB. ¿Qué dirección? El módulo de este vector no lo conozco. ¿Por qué? Porque si bien conozco el módulo del radio, del vector posición, pero no conozco la velocidad angular. Entonces, de este vector conozco dirección, pero no conozco módulo. Por lo tanto, para mí representa una incógnita. La velocidad de B es un vector del cual conozco todo, porque lo acabo de obtener. Sé dirección y sé módulo. Y del vector velocidad de C, que es el vector velocidad de C absoluto, o sea, la velocidad que yo veo desde el sistema absoluto, de ese vector no conozco nada. No conozco ni módulo ni dirección. Y no es como en el caso de velocidad de B, que era un vector, era una barra que se movía respecto de un punto que estaba fijo. Y entonces dije yo que que en ese caso la velocidad relativa del punto B respecto de A era igual a la velocidad absoluta. En este caso no, porque la velocidad relativa, acá ahora yo ya tengo traslación, porque este punto B no es un punto fijo, sino un punto que se está moviendo sobre una trayectoria. Entonces, la velocidad absoluta de C y la velocidad relativa de C respecto de B no son iguales. Entonces, esta velocidad de C es un vector del cual no conozco ni dirección ni módulo. Entonces, en esta ecuación vectorial, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 2 acá y 1 acá. Tengo 3 incógnitas. Ahora, nosotros estamos trabajando en el plano. ¿Y cuántas componentes tiene cada uno de estos vectores en el plano? Tiene 2. Es la proyección según el eje de las X y una proyección sobre el eje de las Y. Es decir, que esta ecuación vectorial representa 2 ecuaciones escalares, que son las proyecciones de cada vector sobre los ejes X e Y. Por lo tanto, un sistema de 2 ecuaciones soporta 2 incógnitas, no 3. Por lo tanto, deberé plantear una nueva ecuación para poder resolver el problema. Todo esto que yo estoy hablando está explicado en el libro Norton, en el capítulo de velocidad. Por eso los invito, además de lo que yo estoy explicando, a leerlo también, porque de ahí también van a sacar más información. Entonces, por eso volvemos, como hemos hecho anteriormente, a plantear para cada vector en función de las componentes que lo definen. En el caso de la velocidad de C, no conozco ni módulo ni dirección, entonces lo tengo que poner de esta manera, o sea, en función de sus componentes, colocando veces su X, que sería la proyección, el módulo, en la dirección correspondiente, y el módulo en la dirección correspondiente, en X y en Y. De la velocidad angular de la barra DC, es que es un vector que va a estar sobre el eje que pasa por B, que es perpendicular, que será el eje Z, que pasa por B y es perpendicular al plano XY. Por lo tanto, tendrá la dirección de K. Pero ¿qué pasa? Su módulo no lo conozco. Es una de las incógnitas de mi problema. Y la otra es el radio de C sub I, el radio, perdón, de CB, que en este caso, como es una barra paralela al eje de las X, tendrá solamente proyección sobre el eje de las X. ¿Y vale cuánto? 0,2. Por lo tanto, será 0,2
según I. Entonces, ¿qué hacemos? Y reemplazamos todo esto en la ecuación correspondiente. ABC por lo que vale, a B sub B por lo que encontramos que era, y a omega C por RCB por lo que vale cada uno de los vectores, que en este caso es omega CB según K por 0,02i. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y resolver este producto vectorial, porque la ecuación me tiene que quedar en I y en J. Entonces, de acá vamos a tener que K por J me tiene que dar I, por lo que K por I, perdón, me tiene que dar J. Por lo que hemos dicho, usando como ayuda este sistema de referencia, por favor, espacial. No voy a seguir, ya les dije cómo sería la mecánica, básicamente, ¿sí? Entonces, no voy a volver a repetir lo mismo para no cansarlos y para ir más rápido también porque tenemos poco tiempo. De cualquier manera, es entendible. Bien. Entonces, tenemos la ecuación planteada de la velocidad de C respecto del punto B, la cual contiene tres incógnitas. El módulo de la velocidad angular de la barra CB y la dirección y el módulo de la velocidad absoluta de C. Y yo dije que debo plantear una nueva ecuación. Una ecuación que esté relacionada con el punto C, porque es el que quiero saber. Entonces, en el mecanismo, ¿cuál es la otra barra que está relacionada con el punto C? Y no queda otra que la barra CD. Entonces, ¿qué tengo que hacer? CD. ¿Y qué es lo que es la barra CD? Es un balancín que rota respecto de un punto fijo que pertenece al bastidor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Y plantear una nueva ecuación, mirando a C desde el punto D. ¿Dónde vamos a poner nuestro sistema absoluto? Y ya lo tenemos puesto en el bastidor, que es el punto A, que es el punto D. O sea, es como si el sistema absoluto está puesto también en el punto D. Y para plantear la ecuación, vamos a traer nuestro sistema auxiliar al punto D. Y de esa manera plantear la ecuación correspondiente a cómo se mueve el punto C mirado desde el punto D. Fíjense que cuando hemos desplazado A hasta B y después hasta D, siempre el sistema auxiliar se ha mantenido paralelo a sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque estamos en el caso 1. Es decir, el caso 1 es cuando el movimiento del cuerpo, en este caso del eslabón AB, por ejemplo, se define a través de dos puntos que pertenecen al cuerpo. Entonces yo estoy definiendo el movimiento del eslabón de entrada AB a través de sus dos puntos extremos, A y B, que mantienen en todo instante su distancia, su interdistancia. No varía esta interdistancia. Entonces por eso es que el punto B se puede mover como se movería A, más como rota B respecto de A, y esos son los dos movimientos posibles que tenemos de absolutos del punto B. Por eso el sistema auxiliar es un sistema que solamente se traslada. Bien. Entonces acá les pongo yo que la ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares y soporta dos incógnitas, todo lo que acabo de decir. Debemos plantear entonces una nueva ecuación para la cual elegiremos otro punto, donde colocar el sistema auxiliar y de dónde mirar al punto C. El punto elegido es el punto D, pues pertenece al mismo eslabón que el punto C, y sabemos que su velocidad vale C. Ahí tienen todo lo que yo les acabo de decir escrito. Y el concepto
por qué ustedes eligen el punto D y por qué ponen el sistema auxiliar en D. Entonces la ecuación será velocidad de C igual a la velocidad de D más la velocidad de C respecto de D. O sea, la velocidad de traslación del punto del sistema auxiliar más la velocidad de rotación del cuerpo, en este caso de la barra CD, respecto del sistema auxiliar. Como D pertenece al bastidor y tendrá velocidad cero, y nos quedará la rotación. O sea que en este caso está pasando lo mismo que en la barra de entrada. Porque la barra de entrada es un balancín que se mueve respecto al bastidor, y la barra de salida, que es la barra de C, también es una barra que se mueve respecto al bastidor. Entonces, la velocidad absoluta de C, la que yo miro desde mi sistema XY, va a ser igual a la velocidad relativa de C, mirada desde D, que es el sistema auxiliar X1 y 1. ¿Está bien? Por eso es que vamos a tener que la velocidad de D va a ser 0, y la velocidad relativa de C moviéndose respecto del sistema auxiliar va a ser igual a la velocidad absoluta de C moviéndose respecto del sistema absoluto. Bien, como de la velocidad de C no conozco nada, según tengo planteado, teóricamente las componentes de ese vector no las conozco, la absoluta. La velocidad de rotación de la barra, tampoco conozco la velocidad de rotación, pero sí sé que su dirección está en el eje de las Z, por lo tanto, multiplicada por el versor K. Y el vector de posición de C respecto de D, y va a ser la longitud de la barra. Es un vector que empezará en D, tu origen en D, y termina en C. Ese vector. Y la velocidad de rotación omega CD, ¿dónde estoy? Omega CD por RCD, que es la relativa, será una velocidad que será tangente a la trayectoria que sigue el punto C cuando la barra CD rota respecto del punto D. Entonces, el punto C sigue una trayectoria circular con centro en D, y la velocidad será un vector que es tangente y por lo tanto perpendicular a esta barra. Por lo tanto, en esta velocidad, sé qué dirección va a tener, porque es un vector, este es un vector que va a ser perpendicular al radio, pero no conozco el módulo porque no conozco omega. Y de este dijimos que no conocíamos nada. Pero ¿qué pasa ahora? Que yo puedo igualar esta ecuación a la ecuación anterior de C mirada desde B. Igualo a la ecuación de C mirado desde D. Y obtengo finalmente esta ecuación. Entonces, la velocidad de C mirada desde D va a ser 0 más la velocidad de rotación, y la voy a igualar, y que va a ser, igual a omega CD según K por 0,95J, por lo tanto K por J me da menos I. Por lo tanto, la velocidad de C vale menos 0,95 por omega C según I. Y lo cual es lógico, porque dijimos que la velocidad absoluta de C mirada desde D va a ser igual a la velocidad relativa de C respecto de D, que es un vector que dije era tangente a la trayectoria que sigue C rotando respecto de D. Por lo tanto, va a ser un vector que va a ser
en la dirección pura y exclusiva del eje de las X. ¿Ah? Y fíjese, si esta barra gira para allá, esta barra tiene que obligadamente también girar en sentido antihorario. Por lo tanto, el vector que representa la velocidad del punto C respecto de D es un vector que va a estar en sentido negativo del eje de las X. Por eso, fíjense que les dio, ¿cómo les dio? Negativo. ¿Ah? Si bien no conozco el módulo, porque todavía no conozco omega. Bien. Una vez que tenemos cuánto vale BC, la velocidad absoluta de C, mirada desde D o mirada desde B, igualamos estas dos, ¿sí? Una vez que la igualamos, tenemos la ecuación en la que vamos a tener solamente dos incógnitas, y que son la velocidad angular de la barra CD y la velocidad angular de la barra CB. Bien. Sí. Sí, ya corto esto. Entonces, vamos a esta ecuación vectorial, vamos a desglosarla en sus dos ecuaciones escalares. Por lo tanto, según el eje de las X, vamos a poner todas las componentes que están en relación con el versor Y. Y según el eje de las Y, todas las componentes que están en la dirección de J. Entonces, como vemos, vamos a poder formar la ecuación según X, 0,95 por omega CD, según Y, igual a menos 0,39. Y según el eje de las Y, vamos a tener ninguna componente según el eje de las Y, por lo tanto será 0, más en el segundo miembro tenemos 0,22 más 0,2 por omega CB. Por lo tanto, de cada una de las ecuaciones vamos a sacar los valores de las velocidades angulares. Y acá obtenemos que la velocidad angular de la barra CD será 0,41 radianes y de la barra CB menos 125 radianes sobre segundo. Bien. Tengo que cortar aquí porque son las 10:28. Mañana voy a terminar con los problemas. Ahora lo he hecho tratando de mostrarles cómo se hace el producto vectorial y toda esa cuestión, pero mañana voy a ir más rápido. Traten de mirar un poquito lo que acabo de decir. Así mañana les resulta más simple cuando yo vaya explicando los otros problemas que quedan. Y voy a hacer un poquito más de hincapié en la parte gráfica, explicando detenidamente el primero en forma gráfica, el primer caso que sería el cuadrilátero, y ya después iré más rápido con los otros dos problemas. Bien, nos vemos mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Por favor, sigan, por favor, háganme caso. Vayan leyendo y mirando, denle 1 hora por día a lo que acabamos de ver y lo que les voy dando, para que de esa manera vayan fijando un poco los conceptos, y con eso van a sacar el segundo parcial. Pero por favor, háganlo, porque si no, y después el problema, si bien yo les explico, ustedes van a tener que hacer una pequeña práctica, y si lo tomamos en forma gráfica, y van a tener que hacer un trazado. Entonces, esto que está explicado acá en el apunte, háganlo ustedes y hagan el esfuerzo de hacer el trazado, que es muy simple, y el uso de las escalas, como ya les voy a explicar mañana, para que les resulte simple
hacer un trazado, es un trazado muy simple, así que por favor, vayan viendo esto y tomándose un tiempito todos los días para que no les resulte difícil poder encarar y aprobar el parcial, que es lo que más me interesa a mí. Bueno, hasta mañana. Chao, profe, gracias. Hasta luego.